Esteban, María y bueno, Mayra creo que se va a conectar ahorita en este momento. Me acaba de escribir. Bien, hace algunos días, hace exactamente 2 días, publiqué un video acerca de lo que titulé, pues como que algo así, el pensamiento era como que sin progreso es retroceso, ¿no? Pareciera un trabalengua, ¿no? Pero contiene una verdad bastante importante, ¿no? Y hoy quería seguir hablando sobre ese tema porque ha sido en la semana Dios me ha estado inquietando con respecto al tema de la inmadurez. Y quiero comenzar diciendo de manera introductoria que lo importante es comprender que cada uno de nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, en la experiencia pues de la vida cristiana, siempre en algún momento de la existencia, de la experiencia, hemos tenido que usar de la dependencia de otros, ¿no? Y hemos estado al cuidado de alguno de nosotros, ya sea un pastor, un apóstol, un hermano líder de una congregación. Es decir, hemos pasado por momentos de inmadurez, no porque hemos decidido vivir en la inmadurez, sino que la inmadurez en algún momento, en un punto convergente, la inmadurez es una etapa natural o una etapa, digamos, normal en la vida de todos cristianos. Es decir, para resumir el pensamiento, a cada uno de nosotros pasamos en algún momento de esta experiencia de la vida cristiana por la inmadurez, ¿no? Ahora, en cuanto a pecado, y lo decía yo en el video que plasmé en las redes sociales, el pecado no es pasar por algún momento, digamos, por la etapa de la inmadurez, porque es una etapa que todos inherentemente e intrínsecamente tenemos que pasar. Yo creo que más bien pecado consiste cuando eternizamos la inmadurez espiritual en nuestras vidas. O sea, cuando yo decido por voluntad propia permanecer inmaduro. Hemos dicho que el asunto de la inmadurez o el asunto de la madurez espiritual tiene que ver con un asunto de determinación, tiene que ver con un asunto de decisión. Yo tomo la decisión de quedarme siendo inmaduro o tomo la decisión de intencionar escenarios, ambientes, lugares donde voy a alcanzar profundidad en mi carácter y crecimiento espiritual. Entonces, es un asunto de decisiones. Yo quiero que usted pueda mantener ese pensamiento, el hecho de expresar que es un asunto determinante, es un asunto de mi decisión, de mi soberana voluntad, permanecer inmaduro o comenzar procesos de madurez en mi vida espiritual. Hay un pasaje que lo vamos a tomar quizás como base, donde el apóstol que escribió el libro de Hebreos, en Hebreos 5:12, dice textualmente de la siguiente manera. Dice, porque debiendo ser ya maestro, ya que está hablando el escritor de Hebreos a la iglesia neotestamentaria, dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, perdón, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Aquí, por supuesto, Pablo no, el escritor de Hebreos, porque no tenemos a ciencia cierta quién escribió Hebreo, no hay una determinación histórica de quién escribió la carta a los Hebreos. Se pareciera que por el modelo, la manera, la forma, fuese el apóstol Pablo. Sin embargo, el escritor está acá señalando una mala praxis. Hermanos de la iglesia neotestamentaria que decidieron por voluntad propia quedarse en un estado de inmadurez. Y él los está exhortando que son niños espirituales, ¿no? Entonces, en los procesos de la experiencia de la vida cristiana, siempre serán parte de nuestras vidas dos aspectos bien importantes. Y el primer aspecto es que vamos a vivir procesos que producen retrocesos en nuestras vidas.
y vamos a vivir procesos que van a producir progreso. El hecho de que un proceso de vida pueda, digamos, generar en mi vida, producir en mi vida retroceso o progreso, va a depender de mí. Yo decido si voy a estar en ámbitos de retroceso o voy a estar en ámbitos de progreso, ¿no? Sí estamos allí, ¿verdad? ¿Ok? Un ejemplo claro, y lo hemos usado en diferentes encuentros del discipulado, lo tenemos con el pueblo de los hebreos en el desierto, ¿no? Decíamos que Dios sacó de la mano, sacó a los hebreos de Egipto. Ellos estuvieron allí un promedio de 430 años cautivos en Egipto, subyugados en Egipto, y Dios, por la mano del caudillo Moisés, los sacó de Egipto. La historia la sabemos bíblicamente hablando, las plagas de Egipto y todo lo demás, todo el proceso de experiencia que vivieron. Ellos salieron con oro, con plata, con mucha riqueza, pero también salieron con una palabra, y esa palabra la había dado Dios al pueblo de los hebreos, y la palabra era que los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra bendita, a una tierra prometida. Ellos contenían una palabra dada por Dios. Sin embargo, cuando ellos salen de Egipto, y aquí quiero como que detenerme un poquito porque la ilustración quizás connota todo el pensamiento de lo que vamos a hablar en esta noche. Cuando ellos salen de Egipto, exactamente en el éxodo de Egipto, al pie del monte Sinaí, ellos caminaron 3 meses de camino. 3 meses, valga la redundancia. 3 meses de camino con los niños, con las mujeres, los hombres, las carpas, todos los animales, los criados, todo. Ellos salieron, un promedio de 2.600.000 personas salieron de Egipto, según algunos comentaristas, y ellos caminaron durante 3 meses, y a los 3 meses pararon, se estacionaron al pie del monte Sinaí, y allí cuenta la historia bíblica que fue donde Moisés sube a lo alto del monte Sinaí, donde Dios les entrega el decálogo de los 10 mandamientos, es decir, los mandamientos en las piedras. Y que por la demora de Moisés en el monte Sinaí, bueno, ya conocemos la historia también, donde Aarón, persuadido por el pueblo, construyen el becerro de oro y todo lo demás. Pero lo que quiero decir es que cuando ellos llegan al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, y esto es bien importante porque contiene un principio elemental para nuestras vidas, contextualizándolo pues a la experiencia nuestra en el día de hoy. Desde el pie del monte Sinaí hasta la frontera de Cades Barnea, que era la frontera con la tierra prometida, según la Biblia, Deuteronomio 1:2 dice que habían 11 días de camino. 11 días de camino. Deuteronomios 1:2 textualmente dice: 11 jornadas hay desde Oré, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Es decir, desde el pie del monte de Sinaí, donde Moisés recibió el decálogo de los 10 mandamientos, a la tierra prometida que Dios les había prometido al salir de Egipto, habían 11 días de camino. 11 días de camino que se convirtieron en 40 años en el pueblo de Israel, dando vueltas en círculo sin un propósito aparente, ¿no? Y esto por causa de la murmuración, esto por causa de la queja, por causa de renegar contra Dios, de renegar contra los líderes que Dios había establecido en el proceso del desierto. Es decir, ellos le tocó asumir una actitud incorrecta en medio o en el marco del proceso que les tocó vivir. Ese proceso fue lamentablemente para ellos, por decisión de la voluntad del pueblo hebreo, fue un proceso que causó más bien retroceso en la vida de ellos y en el propósito eterno de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Okay? Nunca tuvieron progreso en su experiencia en el desierto. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, es interesante porque los hebreos nunca vieron a Dios desde la plataforma o desde la óptica de la palabra profética que Dios había hablado. Los hebreos, ya improntados por 400 años en Egipto, ellos desarrollaron una mentalidad de cautiverio, una mentalidad desértica en el desierto, y siempre se vieron a sí mismos
desde la plataforma de la esclavitud o de la estructura del pensamiento desértico. Nunca vieron a Dios desde la palabra que Dios había hablado. Y eso los llevó a un proceso que implicaba retroceso más bien en su vida. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer en este punto, y creo que es contextualizando todo lo que estamos viendo como ejemplo en el antiguo pacto, es qué nos enseña este ejemplo vital para nosotros el día de hoy. ¿Ok? Yo escribí un pensamiento como siempre, cada encuentro discipular, construimos basado en un pensamiento y dice textualmente de la siguiente manera. Dice, la mayor y más grande tragedia de una persona que ha decidido por voluntad propia vivir en inmadurez es vivir siempre en proceso, pero sin progreso. Lo voy a repetir claramente para que ustedes puedan internalizarlo. La mayor y más grande tragedia de una persona que ha decidido por voluntad propia vivir en inmadurez es vivir siempre en proceso, pero sin progreso. Entonces, esto me lleva a un segundo pensamiento y es el siguiente, desde la óptica, digamos, del ministerio, y siempre estamos aplicando los principios al ministerio, porque queremos ser ministros competentes del nuevo pacto, de la gracia, hallarnos como buenos administradores. Entonces, desde la óptica del ministerio, vivir siempre en proceso, pero sin progreso, solo produce el síndrome del activismo compulsivo religioso. ¿Ok? Voy a repetirlo porque hoy quizás casualmente hablaba con María temprano y hablábamos del activismo compulsivo religioso. Y a veces pensamos que por hacer mil cosas dentro del ministerio, de estarnos moviendo constantemente, de estar haciendo cosas para el Señor, creemos que estamos avanzando. Y como siempre le he dicho, no estoy subestimando, no estoy descalificando, no estoy menospreciando el hecho de que hagamos cosas para el Señor. De hecho, mi personalidad, los que me conocen, sabe que soy una persona muy hiperactiva. Yo soy, digamos, muy proactivo en el marco del ministerio. Siempre estoy haciendo cosas, inventando proyectos, siempre estoy ideando un plan logístico, operativo en el ministerio, pero siempre he tratado, por lo menos en los últimos años, he sido más reflexivo y he tratado de discernir en los ambientes que lo que estoy haciendo es lo que realmente Dios quiere que yo haga. Entonces, muchas veces pensamos, y esto puede ser aplicado reflexivamente en nuestras vidas, que el hecho de que estemos moviéndonos activamente o que estemos siendo activistas en el ministerio, creemos que estamos avanzando. El pueblo de Israel en el desierto, ellos duraron 40 años caminando y aparentemente caminaban hacia adelante, pero la historia bíblica, la historia nos muestra que ellos, aunque caminaban hacia adelante, ellos no estaban avanzando, porque estaban dando vueltas en círculos sin propósito aparente. De tal manera que muchas veces podemos estar viviendo algunos procesos que implican retrocesos en nuestras vidas. Y debemos entrar en un ambiente de discernir que si estamos en un proceso, porque Dios lo ha permitido, que ese proceso está implicando progreso en mi vida. ¿Ok? Que cada proceso en la cual Dios permite en su soberana voluntad que yo experimente, de tal manera que entonces ahora yo lo debo garantizar que el proceso que estoy viviendo está produciendo progreso en mi vida espiritual. No sé si estamos allí, si estamos bien, quiero ver manos levantadas, si está bien la señal, si se está escuchando perfectamente Amén, bien. está la señal perfecta. Ok, ok. Entonces, voy a repetir el pensamiento desde la óptica del ministerio. Usted lo puede aplicar a la familia, lo puede aplicar al matrimonio, lo puede aplicar a su empresa, a su emprendimiento, a todas las áreas integrales de su vida. Pero en este caso, me gustaría conceptualizarlo desde la óptica del ministerio. Entonces, vivir siempre en un proceso, pero sin progreso, vivir siempre en proceso, pero sin progreso, solo produce el síndrome del activismo compulsivo religioso. Y hoy decíamos, y no sé si me permites, María, aludir un poco al pensamiento que hablamos en la tarde, que muchas veces queremos calificar el crecimiento espiritual
por lo mucho que estamos haciendo, por los muchos cargos que tenemos dentro del ministerio, por los muchos nombramientos o muchas asignaciones que tenemos, pero realmente no podemos medir el crecimiento espiritual con reglas humanas, con reglas humanistas. No podemos medir el crecimiento espiritual con pensamientos filosóficos o pensamientos proactivos. Nada de eso sirve para medir el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual solamente se mide por la capacidad de expresión de la vida de Cristo en mi vida cotidiana. ¿Cuánto de Cristo estoy manifestando a diario? ¿Cuánto de Cristo, de la vida que porto dentro, estoy expresando a diario en mi vida interrelacional? ¿Cuánto de Cristo estoy transfiriendo en mi familia, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en todos los aspectos integrales? Eso es la manera, la ecuación matemática espiritualmente hablando, siempre inventando frases que no aparecen en el diccionario. Pero bueno, me toca inventarlas. ¿Ok? La ecuación matemática espiritual nos dice que cuando vivimos expresando las cualidades del fruto del espíritu, amor, paciencia, bondad, templanza, benignidad, dominio propio, y expresamos la vida de Cristo en su naturaleza, entonces es la manera como podemos medir el crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces yo quiero que diga conmigo, por favor, repita conmigo esta frase: no siempre caminar es avanzar. No siempre caminar es avanzar. ¿Ok? No siempre Esto es caminar es importante. avanzar. Ah, sí, está Anita, Daniel. Danielito está hoy aquí. Hoy le quedé mal a Daniel, vale, cónchale, Daniel, estoy súper complicado, pero ya nos vamos a poner de acuerdo con respecto al proyecto. Tranquilo, tío, tranquilo. Sí, sí. Entonces, no siempre caminar es avanzar, ¿ok? No siempre caminar, a veces estamos caminando hacia adelante y estamos retrocediendo como los hebreos en el desierto. Porque, como lo decía en el renglón anterior, ellos nunca vieron a Dios desde la plataforma o desde la óptica de la palabra profética que había salido de la boca de Dios: los llevaré a una tierra prometida que fluye leche y miel, sino que siempre se vieron a sí mismos desde una condición de esclavitud, desde una condición de un pensamiento desértico. Y eso los llevó a producir procesos en el desierto que no contenían y no generaban progreso en cada uno de ellos. Y por supuesto, muchos de ellos murieron en el desierto, ya conocemos la historia. Pero no siempre caminar es avanzar. Y este pensamiento me lleva a hacerme una pregunta: ¿hacia dónde avanzamos? Porque la pregunta es, bueno, pastor, o tío, Ernesto, si no hacer muchas cosas para Cristo no es progresar, no es madurez, no es crecimiento, entonces, ¿qué significa avanzar? ¿Y hacia dónde avanzamos? Mejor dicho, la pregunta más concreta es: ¿hacia dónde avanzamos? Nosotros no avanzamos hacia un lugar geográfico, no avanzamos hacia una estructura humana, humanística o filosófica. Nosotros tenemos un solo norte, y el norte es avanzar hacia Cristo. Nosotros caminamos hacia Cristo, avanzamos hacia Cristo, ¿ok? Nos desarrollamos hacia Cristo, fluimos hacia Cristo. Cristo es el único propósito eterno en la cual tenemos que alcanzar como proceso de madurez. En la medida que yo estoy conociendo a Cristo, en la medida que yo estoy profundizando en la palabra con revelación, en ámbitos de iluminación y ámbitos de claridad, en esa misma medida estoy avanzando hacia Cristo, ¿no? Un ejemplo claro, y me gusta este ejemplo porque, digamos, es muy asertivo en lo que estamos hablando: la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios parecía una iglesia que avanzaba. La iglesia de los Corintios, según el relato neotestamentario, era la iglesia que más contenía dones y herramientas espirituales. Los corintios manejaban dones de profecía, interpretación de profecía, manejaban dones de lengua, manejaban interpretación de lenguas, dones de sabiduría, palabras de ciencia, dones de milagro, dones de administración. Es decir, ellos tenían un dossier de dones activos, de dones que Dios les había dado para la edificación de la iglesia. Y esto rompe un paradigma, porque una de las cosas que creemos es que porque somos usados por Dios, estamos siendo aprobados por Dios. Y esa no es la ecuación de Dios, ¿ok?
Yo, para ser aprobado por Dios, hay otros perfiles espirituales que debo tomar en consideración, pero no siempre el que es usado por Dios significa que es aprobado por Dios. ¿Ok? A veces creemos que por tener dones activos, dones de predicación, el don de la palabra, el don de fe, el don de milagros, creemos que estamos siendo aprobados por Dios, y a Dios solamente lo mueve para aprobar a sus hijos, aquellos que están profundizando el carácter de Cristo en sus vidas, que están expresando. Yo pudiera decir que, si de alguna manera cabe, que el único compromiso moral y el único compromiso espiritual que Dios tiene con nosotros es nuestra propia santidad. No creamos que por tener dones vamos a ser los papirruques de la unción, los papirruques de Dios. No, en absoluto. El único compromiso moral y el único compromiso espiritual que Dios tiene con sus hijos es nuestra propia santidad, para la gloria del Señor. Amén. Amén. Ya están saliendo los pentecostales ya. Entonces, es interesante que la iglesia de los Corintios, digamos, desde una óptica de impresión inmediata, era una iglesia que avanzaba. Sin embargo, cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, Pablo exhorta a los corintios, la iglesia que tenía los dones, que tenían las capacidades, que tenían herramientas espirituales, que estaban muy activados en el ministerio, que se estaban moviendo, que tenían un cronograma, tenían metodologías, tenían estrategias de evangelismo, tenían todo. Ellos se veían muy movidos. Sin embargo, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¡Wow! Esto es impresionante. Una iglesia movida, una iglesia que tenía dones activados, el dossier de dones era impresionante, extraordinaria, una iglesia muy activada, una iglesia que se estaba moviendo aparentemente hacia adelante. Pablo los exhorta y le dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál es la premisa que sacamos de todo esto? La premisa que sacamos de todo eso es que decidir, escúcheme bien esto, y es muy, pero muy importante, decidir por voluntad propia eternizar la inmadurez es destinarse a vivir siempre en procesos que solo implican retroceso en nuestro ministerio y en nuestras asignaciones. No creamos que por el hecho de que estamos haciendo 1000 cosas dentro del ministerio, que tenemos que hacerla, obviamente, estamos avanzando hacia Cristo. Hay gente, lamentablemente, puedo hacer un diagnóstico generacional de la iglesia en el día de hoy, y tenemos mucha gente asignada a puestos de eminencia, tenemos mucha gente asignada a ministerio, mucha gente asignada a un llamado en particular, y gente que están gestionando y están administrando el ministerio, pero en su alma y en sus espíritus contienen totalmente inmadurez. ¿Ok? Una persona, y quiero romper un poco las nomenclaturas, un ministro de Dios, una ministra de Dios, puede tener una tremenda plataforma ministerial y ser un niño espiritual. De hecho, yo puedo decirles con fe, con certeza fehaciente, de que conozco colegas míos, pastores y apóstoles, que contienen iglesias muy grandes y son niños espirituales. Son niños espirituales. Porque tener una iglesia grande o tener un auditorio lleno de gente no te califica como maduro espiritual. Hay gente con iglesias muy grandes, con infraestructuras muy amplias, muy efervescentes, y en sus mentalidades son niños espirituales. Y esto es importante porque Dios mide su vida con la regla de Él y no con la regla de nosotros. Sí, sí estamos allí, ¿verdad? Entonces, quiero hablarle de algunos síndromes, de algunos síntomas. Escúcheme bien esto, y lo que pueden tomar nota sería buenísimo. Y si tiene alguna inquietud, puede levantar su mano y en medio del proceso dar su opinión o sus comentarios de valor. Pero quisiera por lo menos reflejar o expresar algunos síntomas del síndrome de la inmadurez compulsiva. Ya decíamos al principio
que una cosa es haber pasado históricamente en la experiencia de la vida cristiana por una etapa de inmadurez como concepto natural, eso es aceptable, y otra cosa es que yo tenga 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, y todavía soy un adulto con una mentalidad de niño espiritualmente hablando. ¿Ok? Esto me lleva entonces a decir que el asunto de la inmadurez y el asunto de la madurez es un asunto de determinación personal, es mi decisión, es un asunto de la voluntad soberana de nosotros y en el caso de la madurez, guiada por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, síntomas del síndrome de la inmadurez compulsiva. Y el primer síntoma, desde mi óptica de entendimiento, es un adulto con mentalidad de niño. Un adulto con mentalidad de niño siempre manifestará orgullo y soberbia espiritual. ¿Ok? Ese es el primer síntoma. El inmaduro usa la altivez, la soberbia y usa el orgullo como un mecanismo de defensa para ocultar la carencia de la madurez que no tiene. ¿Ok? Valga la redundancia. Usted se recuerda en el pasaje en Lucas 18:11, donde aquel fariseo está orando y al lado de él estaba un recaudador de impuestos, un publicano. Y en Lucas 11, versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros y aún como este recaudador de impuestos que está a mi lado. El fariseo tenía una mentalidad de arrogancia y una mentalidad de orgullo, y es que el inmaduro siempre va a tratar de aparentar lo que no es. Es un profesional en usar caretas legalistas y un profesional en usar caretas religiosas para ocultar la carencia de una vida verdaderamente espiritual. Uno de los conflictos más grandes de la persona orgullosa, uno de los conflictos más terribles y más trágicos de un inmaduro que expresa orgullo y altivez, es que siempre el orgulloso está peleando con Dios y nunca le puede ganar al Señor. Porque la palabra de Dios dice, el salmista expresa que Dios mira de lejos al altivo, Dios resiste al altivo y da gracia al humilde. De tal manera que Dios siempre, constantemente, va a resistir a una estructura de pensamiento que contiene orgullo y contiene soberbia. ¿Ok? De tal manera que el conflicto más grande de un adulto con mentalidad de niño que expresa como mecanismo de defensa la altivez y la soberbia y el orgullo es que siempre pelea con Dios, pero nunca puede ganar una batalla. ¿Ok? Entonces, el primer síntoma es un adulto con mentalidad de niño, siempre manifestará orgullo y soberbia espiritual en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Ya teníamos la base bíblica de Lucas 18:11. El segundo síntoma de una persona inmadura por voluntad propia es que un adulto con mentalidad de niño es una persona vulnerable emocionalmente y se define como un discapacitado mental y emocional en su vida práctica ministerial. De tal manera que ustedes recuerden el pasaje de Ezequiel capítulo 37, versículo 11, aunque el capítulo completo es bien interesante, donde dice la palabra que el Espíritu de Jehová tomó de la mano al profeta y lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. Y el escritor dice, tomando énfasis, diciendo, estaban secos, por cierto, secos en gran manera, y en medio del valle de huesos secos, el Espíritu de Dios le habla al profeta y le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Ah, Hijo de hombre, ¿tú no fuiste a vivirán. la camioneta? La camioneta esa se nos pasó. La camioneta de pasajeros. Sí. Entonces, fíjense, bien interesante. La mano del Espíritu de Jehová tomó de la mano al profeta y lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. Por cierto, secos en gran manera. Y fue en medio del valle de huesos secos donde el Espíritu de Dios confronta al profeta y le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos.
Y el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. Entonces el Espíritu le dice al profeta, entonces profetiza contra los huesos secos y dile, huesos secos, oí palabra del Señor. En el versículo 11 del mismo pasaje de Ezequiel 37, dice textualmente de la siguiente manera, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Desde el pensamiento colectivo, el pueblo de Israel estaba teniendo o estaba experimentando una mentalidad de vulnerabilidad emocional. Ellos estaban haciéndose una autolectura y se sentían como huesos secos. Habían perdido toda esperanza. Y muchas veces la inmadurez en nuestras vidas produce el hecho concreto de que seamos vulnerables emocionalmente y no podemos trabajar con gente, Dios no puede trabajar con gente vulnerables emocionalmente. Aunque en la palestra está de moda lo que se llama los conceptos de la inteligencia emocional y todo, y la sanidad emocional, bueno, esto tiene hasta cierto punto sus verdades y son bien importantes, porque para nosotros poder, es imposible alcanzar madurez en el Señor y no tener inteligencia emocional. Es imposible alcanzar madurez en el Señor y no ser una persona sana emocionalmente. ¿Ok? No somos volubles, no somos efímeros en la vida, no somos diseminados en el tiempo, no claudicamos en dos pensamientos, no negociamos principios por los estados emocionales. Una persona enferma emocionalmente no puede ir indefectiblemente, no puede ir a la consumación de su proyecto de vida, no puede alcanzar su proyecto de vida porque es una persona totalmente voluble, efímera en todas sus decisiones. Entonces, el segundo síntoma de una persona, un adulto con mentalidad de niño, estamos hablando dentro del marco de la vida espiritual, es una persona vulnerable emocionalmente y, por supuesto, se define como un discapacitado mental y emocional para poder fluir con efectividad en la gestión de la asignación o del ministerio que le fue dado para glorificar al Señor. ¿Ok? Entonces, síntoma número 3. Síntoma número 1, un adulto con mentalidad de niño siempre manifestará orgullo y arrogancia espiritual en su vida práctica. Número 2, un adulto con mentalidad de niño es una persona vulnerable emocionalmente y se define como discapacitado mental y emocional en la práctica del ministerio. Y el síntoma número 3 es bien interesante porque un adulto con mentalidad de niño es una persona de doble ánimo. Y como decíamos anteriormente, es una persona voluble, efímera en todas sus decisiones. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, textualmente dice de la siguiente manera, pero pida con fe, no dudando absolutamente nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Y me encanta esta analogía, me encanta esta metáfora que hace el apóstol Santiago, porque cuando usted ve que una ola gigante se avecina contra la orilla, contra los malecones, se levanta muy imponente, se levanta muy arrogante, se levanta muy altiva, pero una vez que la ola pega contra los malecones, se disemina completamente y listo, se desaparece completamente. Le damos la bienvenida al discipulado transformacional a Ava, que está aprendiendo hoy se anexa Ava a este escenario de entendimiento. La amo mucho. Dios mío, mi ricura, Dios mío. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y para mí, contextualizando esto al ministerio, en mi experiencia de más de 29 años de ministerio, he tenido mucha gente que me ha dicho, bueno, Viniere, que tú has estado con nosotros toda la vida en tiempo de gracia, sabe que es así. Hemos tenido gente, pastor, cuente conmigo, yo estaré con usted hasta el final del camino, yo voy a la batalla con usted, yo daré la vida si es posible por estar con usted siempre en la visión. Y la gente hoy está de un ánimo, está arriba, está efervescente, está en ese momento
crucial de su vida donde todo es posible y mañana cae un palo de agua y luego las emociones se le van drenando por todas partes. ¿Ok? Entonces, es una persona, como dice Santiago capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. De tal manera que un síntoma importante en una persona inmadura que por voluntad propia ha querido situarse en ese lugar es que es una persona no es firme, no es una persona de carácter. Una persona de carácter no es una persona íntegra, porque una persona íntegra, y lo hemos dicho en diferentes, digamos, imparticiones, que me encanta la palabra integridad porque significa ser de una sola pieza, una persona totalmente sólida, una persona que ha desarrollado el carácter en su vida. ¿Ok? Síntoma número 4 de un adulto con mentalidad de niño es una persona con mentalidad cíclica, repetitiva y predecible. Un adulto con mentalidad de niño es una persona con un pensamiento cíclico, con un pensamiento repetitivo y un pensamiento predecible. Y eso me habla a mí de un alma que está enferma, de un alma que necesita sanidad. Un alma enferma no puede aportar absolutamente nada al espíritu. Un alma enferma se convierte en una mala consejera. Un alma enferma no puede caminar, absolutamente no puede caminar hacia el propósito eterno en Dios, porque no puede ver las cosas del espíritu. De tal manera entonces que una persona también, una evidencia, un síntoma de una persona inmadura que ha decidido quedarse en la inmadurez, se convierte en un alma que es cíclica, que es repetitiva y que también es predecible. Yo en el ministerio pues he tenido múltiples experiencias, gente que duran 3 meses bien, matrimonios que están 3 meses bien, 3 meses mal, y se convierten en como que un círculo de vicio completamente, y pudiéramos decir que son estructuras de pensamiento que se postulan cíclica, se postulan repetitiva y se postulan predecible. ¿Ok? Síntomas, bueno, en esta parte del aspecto cíclico, repetitivo y predecible, hay un texto bíblico que está en Gálatas 6, 7, 8, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No se engañen, Dios no se burla, cada uno cosecha lo que siembra, y el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. De tal manera que alguien que constantemente, cíclicamente, repetitivamente y predeciblemente está siempre sembrando para la carne, siempre va a vivir, valga la redundancia, en un círculo de vicio completamente. Sí, sí estamos allí, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Síntoma número, me encanta este síntoma número 5, un adulto con una mentalidad de niño nunca jamás, escuche bien esto, y esto es importante porque esto para Dios, yo creo que uno de los principios eternos más valiosos en el reino de los cielos es el principio de la fidelidad. Y un adulto con mentalidad de niño vive con la necesidad, perdón, un adulto con mentalidad de niño jamás será confiable para nadie por causa de sus estructuras de ignorancia. Si queremos ser confiables para Dios, tenemos que indefectiblemente profundizar nuestro carácter. Nadie, absolutamente nadie puede ser fiel si primero no ha desarrollado y ha profundizado su carácter. En Lucas 16, en la famosa parábola del mayordomo infiel, en el versículo, no lo puse acá en este momento, pero está en Lucas 16, dice textualmente el escritor, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más, o en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más justo. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y esto me lleva a reafirmar el principio que si queremos ser confiables para Dios, indefectiblemente tenemos que desarrollar la fidelidad como un atributo eterno en nuestras vidas. Dios solamente puede confiar una asignación, Dios solamente puede confiar
riquezas eternas, la herencia eterna a un hijo que ha intencionado de manera voluntaria poder profundizar en la madurez espiritual. ¿Ok? Madurez espiritual es sinónimo de ser fiel, de mantener código de fidelidad. De tal manera que tenemos que intencionar profundizar el carácter, porque el carácter es igual a la fidelidad en todos los aspectos integrales de nuestra vida. ¿Ok? Para quizás tomar como una ilustración, pudiera decir que si yo quiero ser fiel en mi matrimonio, primero tengo que profundizar mi carácter, porque mi carácter produce fidelidad. Si quiero ser fiel a mi finanza, primero tengo que profundizar carácter, porque carácter produce fidelidad. Es decir, en todos los aspectos integrales de mi vida, yo tengo que necesariamente desarrollar mi carácter, porque la única manera de yo ser fiel a lo que Dios me ha entregado es desarrollando carácter en mi vida espiritual. Y eso se resume como madurez espiritual también. ¿Ok? Síntoma número 6. Tenemos 7 síntomas. Un adulto con mentalidad de niño, vive siempre con la necesidad de aparentar una vida espiritual que no posee. Y esto es muy común dentro de las iglesias. Es muy común dentro de las iglesias. De hecho, cuando usted va al Génesis, en la primera emoción de plataforma o la emoción primaria, que fue la vergüenza, lo primero que hizo Eva y Adán fue buscar hojas de higuera, y eso lo hablamos en un tema anterior, y ocultaron sus partes vergonzosas. Y hasta el día de hoy, la gente sigue usando como caretas para ocultar dolores, ocultar traumas, ocultar vergüenza, rechazo y una cantidad de aspectos importantes que son un reflejo de una carencia total de vida espiritual. Entonces, un adulto con mentalidad de niño vive siempre con la necesidad de aparentar una vida espiritual que no posee. En Juan capítulo 12, versículo 5, dice, en la historia de Jesús con los apóstoles, y aquí está hablando particularmente de Judas. Judas, cuando vio que María, la hermana de Marta, derramó el perfume a los pies del Señor Jesús, Judas salió al encuentro y hizo una pregunta en medio de los apóstoles y dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto decía no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y Judas, siendo concéntrico del Señor Jesús, Judas mantenía una apariencia de piedad. Judas mantenía una apariencia de espiritualidad. Tenía una careta de legalismo, de religión, y nadie quizás se daba cuenta. Pero lamentablemente Judas representaba al adulto con mentalidad de niño que constantemente tenía la necesidad de aparentar una vida espiritual que absolutamente no tenía. De tal manera que muchas veces en la vida del ministerio, Dios nos libre que a partir de esta noche podamos nosotros tener la confiabilidad, tener la certeza, la seguridad de que más nunca tengamos que usar caretas sociales en la experiencia del ministerio. Que seamos los mismos siempre, que seamos los mismos en intimidad y en público, siempre reflejando una personalidad verdadera y un carácter verdadero que no tiene necesidad de mecanismos de defensa, ¿ok? Entonces, quiero culminar con esto, del síntoma número 7, de una persona que ha decidido por voluntad propia vivir en códigos o ámbitos de inmadurez. Lo más trágico, como síntoma número 7, quizás pudiéramos sacar muchos más síntomas en esta noche, pero Dios me dio trabajar nada más con 7 síntomas. Lo más trágico, número 7, lo más trágico es un adulto con mentalidad de niño que vive progresivamente perdiendo la vida de Cristo. Un inmaduro, consciente o inconscientemente, vive progresivamente perdiendo la vida de Cristo. Y usted dirá, ¿qué significa esto? Yo le diría, para resumirle
más o menos el pensamiento que todo dentro de Cristo es vida y todo fuera de Cristo es muerte. Todo dentro de Cristo es luz, todo fuera de Cristo es oscuridad. Todo dentro de Cristo es entendimiento, todo fuera de Cristo son estructuras de ignorancia. Es decir, la vida de Cristo no es optativo perderla, debemos desarrollarla, debemos constantemente cultivarla, darle culto, crear una cultura con la vida que portamos dentro. Y esa vida que portamos dentro, si la cuidamos, realmente va a garantizar el éxito en la experiencia de nuestra vida cristiana. Quiero recapitular los síntomas, solamente recapitularlo para que hagamos una retroalimentación de los síntomas de una persona que por decisión propia ha decidido vivir en ámbitos de inmadurez. Número uno, un adulto con mentalidad de niño siempre manifestará orgullo y soberbia espiritual. Siempre. ¿Ok? Número dos, un adulto con mentalidad de niño es una persona vulnerable emocionalmente, discapacitado emocionalmente. Número tres, un adulto con mentalidad de niño es una persona de doble ánimo, voluble y efímero, además de se disemina en todas sus decisiones. Comienza un proyecto, nunca lo termina. Una persona con mentalidad de adulto, un adulto con mentalidad de niño, es una persona con mentalidad cíclica, mentalidad repetitiva y mentalidad predecible. Un adulto con mentalidad de niño nunca jamás será confiable para nadie y mucho menos será confiable para Dios por causa de contener estructura de ignorancia. ¿Ok? Un adulto con mentalidad de niño vive siempre con la necesidad de aparentar una vida espiritual que no posee. Llámelo usted caretas sociales, caretas religiosas o caretas legalistas. Y por último, y lo más trágico para mí desde mi óptica de entendimiento, un adulto con mentalidad de niño vive progresivamente perdiendo la vida de Cristo. Y no hay nada más lamentable que una hija y un hijo de Dios que por decisión propia, por vivir en ámbitos de estructura de ignorancia, viva perdiendo progresivamente la vida de Cristo. Todo dentro de Cristo es vida, todo fuera de Cristo es muerte. Y esto es un llamado a entonces, como siempre lo hemos dicho y lo remachamos constantemente, es un llamado a hacer lo que hacemos en este Zoom, a intencionar ambientes de luz, a intencionar ambientes de entendimiento, a intencionar conocer la palabra, intencionar conocer a Cristo, intencionar profundizar mi carácter, intencionar acrecentar mi santidad en el Señor. Y en esa medida que estoy acrecentando mi santidad en el Señor, en esa medida estoy progresando en mi madurez espiritual. La madurez espiritual es el salvoconducto para yo tener éxito rotundo en la experiencia de mi vida cristiana para la gloria del Señor. ¿Qué les parece? Amén, 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 amén. Excelente, tío. Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Entonces, queremos en los próximos 10 minuticos que nos quedan, queremos escuchar impresiones o si tienen alguna pregunta para poder resolverle por este medio. Entonces abrimos un compás, abrimos un paréntesis para que hayan expresiones, ¿sí? ¿Les parece? Uno por uno. Excelente. ¿Escuchas a Esteban? ¿Te habla? ¿Escuchan a Esteban o no? Esteban, no lo estoy escuchando, a ti sí. No, que está muy lejos. Bueno, mi comentario de valor es que en ese punto que hablaste de aparentar una cara de piedad a la gente, yo creo que hay veces que no es que uno quiere aparentar una cara de piedad, sino que realmente a veces lo que decías como que uno quiere
aparentarle a Dios la cara de piedad, no a la gente, sino como que Dios, yo estoy haciendo, Dios, mira, mira, hago esto, Dios, mira, abrí un grupo, hice tal cosa, me moví, estoy manejando esta cosa, y Dios no nos está pidiendo nada de eso. Entonces, creo que también es como algo que hacemos para nuestro propio ego, tal vez. Y bueno, es algo que yo estoy aprendiendo a manejar porque solo quiero estar en los asuntos en los que Dios me llama y en los que no me llama, solo vivir la vida de Cristo y ya. Así que ese es mi aprendizaje. Bueno, excelente. No lo había visto de esa óptica, de que muchas veces queremos impresionar a Dios, y me parece un buen ejemplo. Muchas veces caemos también en ese sentido, ¿no? De querer demostrarle a Dios algo para tener quizás la aprobación de Dios. Y Dios no está esperando eso de nosotros. Dios está esperando solamente todo aquello. Dios solamente espera un solo fruto, María. Un solo fruto. Dios no espera frutos en plural. Dios espera un solo fruto. Dios el Padre espera un solo fruto. ¿Qué es fruto para Dios el Padre? Es todo aquello que hacemos de pensamiento, de palabra y de acción que exprese la vida de su Hijo. Si está expresando la vida de Jesús, es fruto para Dios. Si está manifestando la vida de Jesús, es fruto para el Padre. Entonces, pudiera ser un filtro en lo que estamos haciendo, preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo está expresando la vida de Jesús? Entonces, estamos bien. Sigamos adelante. Ok, ¿quién más? Esteban quiere decir algo, pero ya va que. Déjame poner aquí Están muy tímidos hoy. Ya va, espérate, No quitarle solamente una el pregunta, cualquier Bluetooth. comentario de valor, cualquier... Aló, eh, aló. Esteban, Dios mío, Esteban, Tío. Tío, tengo una aquí pregunta. estamos. Tío, estoy un poquito nervioso con la pregunta, pero bueno, vamos a pedirle a Dios que no se sabiduría en la pregunta. Amén. Más nervioso estoy yo, ¿viste? Mira, tío, hay unas cosas que has mencionado varias veces, que la madurez espiritual no se mide por la infraestructura que pueda tener un ministerio, ¿ok? Y en eso yo estoy 100% de acuerdo contigo. Realmente es así, o sea, No me gusta, varón, gracias. ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, entonces es como que, ok, no se mide, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que, bueno, mi pregunta es esta. Debido a que la madurez espiritual no se mide por la infraestructura organizacional que tengamos, ¿a qué punto dejamos de prestarle atención a la infraestructura o en qué punto comenzamos a prestarle atención a la infraestructura? ¿Cuándo la infraestructura organizacional, corporativa, empresarial se vuelve importante dentro del ministerio? Bueno, lo que pasa es que tenemos que verlo, los dos aspectos, en dos escenarios diferentes, ¿ok? Una cosa no pelea con la otra. Mm. Lo que quiero decirte que alguien pudiera no tener estructuras, alguien no pudiera tener infraestructura, alguien no pudiera tener una buena plataforma ministerial y ser una persona completamente madura en el Señor. Lo que estoy tratando de no vincular directamente el hecho real e importante de tener una buena administración, una buena organización, una buena infraestructura y lo que significa o determinar el concepto de lo que es el crecimiento espiritual. Pues yo ponía el ejemplo claramente temprano que ahí pudiera hacer caso de gente que tiene una buena instalaciones físicas, reúne 1000 personas en un auditorio, predica a gente en masa y pudiera manejar bien la oratoria o pudiera manejarse bien dentro del marco de lo que es la praxis del ministerio y ser una persona inmadura, no tener carácter, no vivir santidad en su vida. Y se acostumbra a predicar santidad sin vivir santidad. Y se acostumbra a predicar carácter sin vivir carácter. De tal manera que yo creo que si Dios te mandó a ti y tú sientes la persuasión y la convicción de que Dios te llamó a construir una buena organización, bueno, debes hacerlo, entendiendo que una cosa no pelea con la otra. De tal manera que yo puedo ser una persona muy madura, sin muchas estructuras y mucha organización, o pudiera ser una persona madura igualmente, pero también con muchas estructuras.
no pelea un concepto con la otra. Lo que quiero decir que no calificamos, no medimos, no puedo medir con mi regla el hecho de yo tener una buena infraestructura y que eso signifique o sea sinónimo de que yo sea una persona madura. No, absolutamente no. De tal manera que debemos aprender a diferenciar los dos aspectos para poder nosotros contener una claridad bien precisa de lo que estamos hablando. De tal manera que lo que quiero dejar en el ambiente, ya te doy la palabra, Yuri, lo que quiero dejar en el ambiente que una cosa no tiene que ver con la otra. Vamos a seguir haciendo, no estoy descalificando el hacer, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir administrando, vamos a seguir construyendo el ministerio, vamos a seguir siendo organizados en lo que Dios nos mandó a hacer, pero vamos a garantizar de que todo aquello que estoy edificando, que estoy construyendo, realmente sea lo que Dios me mandó a hacer y no esté cayendo en un activismo para agradar a los hombres o simplemente agradar a Dios. ¿Ok? Tío, gracias por eso. Creo que la palabra clave allí fue garantizar que el producto terminado sea aquello que exprese al Hijo. Amén. Ok, Yuri. Ok, me gusta la idea de ninguna pelea con la otra. Ese creo que es para mí una parte fundamental, porque si ciertamente no hay un control de una infraestructura grande en el criterio de la vida espiritual de todos los que asisten allí, eso es una realidad porque es bastante amplia. También uno empieza a medir con los ojos naturales, que son los ojos que nosotros tenemos, de lo que se está haciendo, del trabajo que se está haciendo. Y de alguna manera, si yo digo, pues la gran comisión es que todos procedan al arrepentimiento, eso debe verse reflejado y básicamente en la estructura, porque las iglesias conforman esa estructura. Si es verdad, y esto Claro. es totalmente cierto, de que no es como mide su ministro de Dios, por la cantidad de personas que ingresen, porque también puede ser, así como lo expresaba Esteban, un tema de una buena gerencia, un poco más de otra línea. Pero ninguno de los dos deben pelear, porque la garantía del crecimiento a nivel de infraestructura es tan importante como el crecimiento espiritual, porque yo siento que esto es una observación muy personal, no es una verdad, es muy personal. Por ejemplo, yo vengo de dos olas sumamente diferentes, de una iglesia muy grande que llegó a dar fruto y pudo visualizar un avivamiento en un momento, así como eso se perdió en un instante. Para mí, yo considero que se perdió en una curva, pero también estoy en una iglesia donde es sumamente fluctuante. Entonces yo creo que tanto la espiritualidad, el tema de orar, de interceder, de clamar por las almas, de visualizar espiritualmente y reforzar esas estacas, es sumamente importante. Como una infraestructura yo recibí cuando venga la de salvación, es mi opinión. No, está bien, está muy bien, Yuri. Lo que quiero expresar, todo lo que están comentando es correcto. Ahora, yo quisiera supeditar para dejar claro el pensamiento de lo que queremos plasmar en esta noche, cómo yo mido realmente la madurez. Entonces, yo voy a medir mi madurez no exactamente por la infraestructura, aunque es importante porque muchos de los proyectos que Dios nos da requieren infraestructura, que sean efectivas y estructuras funcionales. Ahora bien, vamos a ver cómo yo me comporto en las relaciones interpersonales entre los hermanos o la comunión de mi iglesia. Yo soporto a los más débiles. Yo perdono, tengo el perdón como una herramienta terapéutica diaria. Yo paso por alto la ofensa, paso por alto el agravio. Yo, digamos, mantengo vínculos saludables con los demás, con mi familia, con mis hijos. Me explico, o sea, el crecimiento espiritual tiene que ver con algo más, haciendo un cloxo hacia mi corazón, hacia mi vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Me explico. Entonces, generalmente siempre estamos como que creyendo que por tener buenas cosas que estamos fabricando,
sí, posiblemente sea Dios el que nos mandó a hacer esas cosas. No estamos peleando ni estamos descalificando eso. Lo que estoy diciendo que crecimiento espiritual para Dios es la expresión de una vida, en mi vida cotidiana, en mi relación con mi pareja, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en el manejo de mi finanza, en mis relaciones interpersonales, en la sanidad de mi alma, la sanidad de mi corazón, en poder tener la habilidad de sacar todo lo que son detracciones como falta de perdón, raíces de amargura, sentimientos de vergüenza. Eso es una persona inofendible. Una persona inofendible es una persona madura espiritualmente. Una persona que soporta la ofensa es una persona madura espiritualmente. Entonces, no, mi consejo es que no debemos complicarnos. Si usted está construyendo una infraestructura grande, síguela construyendo. Si usted está construyendo un ministerio poderosísimo, una buena plataforma, sígala construyendo. Pero asegúrese de que en su vida usted sea una persona madura, que esté expresando la vida de Cristo en la cotidianidad de la vida diaria, en el caminar diario, en el andar diario, en el hablar diario, es donde se expresa madurez completamente. ¿Ok? Me enganché de la pregunta de Esteban, pero, ay, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ujú. Pues, qué lindo lo que acabas de decir, extraordinariamente específico, solo que lo enganché con la pregunta de Esteban a nivel de infraestructura, pero obviamente si algo yo amo del discipulado que yo tengo aquí con el tío es que todo va para mí. Ay, Dios mío. Bueno, está bien, Yuri, gracias. No sé quién más para orar, terminar este tiempo hermoso. Aquí. Yordelis. Bienvenida, Yordelis, una vez más. Hola, bendiciones. Pero justamente me llega a la mente el pasaje bíblico donde decía, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no hicimos esto, esto y lo otro. Y dice, apartaos de mí. Y habla de que nunca los conocí. Entonces, eso trae a mi reflexión. No se trata de qué tanto me ven los demás o qué tanto fruto doy para afuera, porque aparentemente puede ser, oye, Dios está conmigo, me está respaldando porque hice milagros o cualquier cosa, se liberó un endemoniado, no, sino que se trata de que Dios me conozca a mí en la intimidad. No de que la gente me conozca, sino Wow. que Dios me conozca. Wow, wow, wow. Eso está poderosísimo, ese ejemplo, porque ese ejemplo muestra claramente que la gente que sacaba demonios y sanaba enfermos tenían dones activos, pero no fueron Sí, aprobados por Dios porque ellos ni conocían a Dios ni Dios los conocía a ellos. ¿Ok? Entonces, totalmente. qué ejemplo tan asertivo y tan importante para el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Gracias, Yordelis. Muchísimas gracias. Bueno, nada, Vineri, no sé si quiere decir algo. ¿Qué más por allí? Ok, Vineri está calladita hoy con su bebecita linda, hermosa, su bochita lindísima. Bueno, nada, oramos al Señor. María, despídenos entonces con tu último comentario y oramos al Señor y que esta palabra, hola papi, te amo, pórtese bien. Que esta palabra podamos trabajarla en la semana, que podamos cultivarla y que pueda ser de transferencia de vida para otras personas cuando la conectemos, ¿sí? Oramos al Señor. Señor, gracias por este día, Señor, por este mensaje que llega a nuestra alma, Señor, que tú nos hablas directamente, Señor, que con cada uno de nosotros nos has dado una parte personal que aplicar, que reflexionar y que obrar dentro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a dar fruto en esto, Señor, a no ignorar, Señor, cuando la palabra es para nosotros, Señor, y trabajar en eso, aunque nos cueste, Señor. Ayúdanos a tener paciencia, amor, dominio propio, Señor, disciplina en todas las cosas, en los ámbitos que nos llevan más a ti, que nos llevan a vivir la vida de Cristo, Padre. Oro para todos los que estamos acá, Señor, que los bendigas en el día de hoy, a mi tío, mi tía, que es una bendición grande. Y todo esto lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos. Bendiciones, abrazos para todos, con cariño y mucho amor. Cuídense mucho. Bueno, tío, bendición.
Bye. Dios te bendiga, mami. Adiós. Cuídese, Bye. cuídese.